Hoy vamos a volver a escuchar y analizar al maravilloso príncipe kazajo Dimash Kudaibergen, esta vez cantando una canción que se llama Grateful to Fate, que dice de la siguiente manera. Bueno, ya tenemos una hermosa introducción de piano y guitarra y unas cuerdas sintéticas ahí muy de fondo, muy tranquilas. Sol menor, 4 acordes, maravilloso, hermosa introducción, me hace acordar a la bajada sobre todo, a una canción muy conocida en el ámbito melódico, pero bueno, ya veremos con qué nos encontramos. Ahora debería comenzar a cantar Dimash porque se ha acabado la introducción, así que vamos a ver qué hace. Hermosa voz media, y fíjate que se parece mucho los primeros dos versos a la canción A Mi Manera o My Way, épica canción que arranca incluso con el mismo descenso. Es una canción súper tonal. Fíjate que Dimash está muy tranquilo. Claramente es un videoclip, así que debe estar haciendo playback, pero eso no quiere decir que no haya grabado su voz originalmente de la forma excelsa en que siempre lo hace. Así que avancemos un poco más para ver con qué más nos encontramos. Fíjate, prestale atención, te recomiendo como siempre que utilices auriculares para descubrir esas sutilezas vocales con las que Dimash siempre nos sorprende. A esta altura uno ya lo conoce y quizás no se sorprende tanto, pero no deja de ser tremendamente agradable escucharlo. Sobre todo cuando hace esos traslados muy meticulosos entre los agudos, los medios y los graves, pasando de una voz a la otra sin ningún tipo de inconveniente ni miramiento. Y además cuando se detiene en alguna nota hace un leve vibrato que permite que esa frecuencia se siga escuchando muy nítidamente. Así que es un trabajo maravilloso como el de siempre. Está grabado de forma rara, ¿no? Como si fuera hecho con un teléfono celular para Instagram o para TikTok. Pero bueno, el video es muy tranquilo, muy otoñal. Y claramente lo que siempre encontramos en Dimash son esos melismas muy delicados. Recordemos que un melisma es cuando el cantante se posa sobre una vocal y canta diferentes notas a través de la misma, ¿no? Describiendo una línea melódica, pero sobre una sola vocal, sin cantar otra letra distinta. Seguimos en la misma tonalidad. Por ahora es una música muy tranquila. No sé si es una canción original de él o si es un cover. Por favor, déjamelo escrito debajo en los comentarios para aclarar esta situación. Pero vamos a ver si encontramos algo distinto, si en algún lugar modula o si Dimash clava alguno de esos silbidos épicos a los que estamos acostumbrados. Y todo muy sutil, muy delicado, muy a como nos tiene acostumbrado Dimash. Si todavía no viste ningún video sobre él en el canal, tenemos una extensa playlist y sendos análisis al respecto, así que te los voy a dejar por acá arriba o debajo en la descripción. Y dicho sea de paso, este es el momento apropiado para que dejes escrito debajo en los comentarios cualquier otra recomendación al respecto para que podamos seguir escuchando, apreciando y analizando musicalmente al príncipe kazajo Dimash Kudaibergen. Y esto continúa, así que me parece que en esta sección va a modular, porque en esa última sección que escuchamos de la música ocurrió algo particular, así que vamos a ver si seguimos en sol menor. Una tonalidad bellísima para cantar que a Dimash le queda muy bien porque le permite abarcar un gran rango del espectro sonoro, independientemente de que él exceda las teclas disponibles en el teclado, valga la redundancia, pero el sol menor es una tonalidad muy buena para él, como ya le hemos escuchado en alguna que otra canción. Efectivamente modulamos, recordemos que la modulación es el cambio de tonalidad, el cambio de atmósfera sonora. Estábamos en sol menor, que tiene una determinada cantidad de notas, y ahora pasamos a otra tonalidad que está todo un tono por encima, que es la menor, que si mal no recuerdo es la tonalidad original de A Mi Manera, con lo cual ahora va a tener mucho más sentido escucharla.
hermosa tonalidad, también muy cómoda, pero en el medio pasan cosas porque en algún lugar aparece este acorde, que es de otra tonalidad, pero bueno, no importa. Lo importante acá es que ya hizo un cambio de tonalidad en un cuarto de la canción. Y sabemos que Dimash está muy acostumbrado a hacer eso en sus propias composiciones y en los arreglos que hace de covers. Así que, chapo. Y además fíjate que está bien que el videoclip, como dijimos, está haciendo playback porque no tiene ningún micrófono a la vista y además no se escucharía tan nítido porque está al aire libre, con lo cual habría mucho ruido blanco de fondo. Sin embargo, es más que esperable que si interpreta la canción en vivo, lo haga con esta misma tranquilidad. Porque sabemos que Dimash puede manejar excelentemente bien todo su cuerpo a nivel vocal. Digo, es muy expresivo y fíjate que está con el paraguas ahí simplemente recubriéndose de la lluvia que no ha caído todavía. Y sin embargo, en vivo puede interpretarlo de la misma manera porque tiene una gran capacidad dramática también en el sentido teatral, más allá de lo excelso que es a nivel musical, como ya hemos visto en todos los análisis que tenemos al respecto. Así que avancemos. Ahí se escuchó mucho más claramente lo que decíamos respecto al vibrato. Fíjate que esto es importante y tiene mucho sentido. Mientras más aguda es la nota que tiene que cantar y tiene que hacer vibrar, necesita un poquito más de aire y por eso suena naturalmente más fuerte, más centrado, más metido ahí. Todavía estamos en la menor. Me gusta mucho esta versión, no es una canción que conozca, salvo esa referencia cruzada que tiene con A Mi Manera. Si tenés alguna otra recomendación al respecto, por favor déjalo escrito debajo en los comentarios para que podamos seguir escuchando y analizando al Príncipe Kazajo, como así también cualquier otra recomendación sobre algún músico, artista o banda que sea de tu agrado, que también te interesa que traigamos al canal. Muchas gracias. No, otra vez no. Modulamos de vuelta. ¿Por qué, Dimash? ¿Por qué? Es hermoso. Ahora pasó a Fa sostenido menor. Para que te des una idea de la impresión que me causa esto, son tonalidades que no tienen nada que ver unas con otras. Son lo que llamamos, en teoría musical, tonalidades lejanas, porque están a más de una alteración de distancia. Sol menor, después pasa a La menor, que nada que ver, y ahora pasa a Fa sostenido menor. Hace un salto todavía mucho más grande, pero fíjate qué bien manejada y dosificada está la música que pasa de uno a otro sin ningún tipo de inconvenientes. No suena forzado, suena orgánico, natural. Uno escucha que hay un cambio de atmósfera, que ocurre algo en términos musicales, pero no lo ve como algo chocante o abrasivo, sino como muy sutil. Y eso es parte de la magia que recubre a la canción y a la interpretación de Dimash, por supuesto. Bueno, vos querías más, ha vuelto a modular. No me voy a poner a analizar todo específicamente, ni todos los acordes, pero se escucha ese Fa que usa como dominante para ir acá. Ahora pasó a Si bemol menor. Vos fíjate, 4 tonalidades en una canción de 5 minutos, Sol menor, La menor, Fa sostenido menor, Si bemol menor. Que si vos los escuchás a estos acordes así por separado, uno entiende que no tienen mucha relación entre sí, parecen acordes de película, que justamente en el cine se utiliza mucho esto de acordes que no tienen relación tonal directa entre sí para generar esa ambigüedad tan propia del cine, pero acá está tan bien manejado que hace que Dimash se luzca tremendamente. Y fíjate que no tuvo que pegar ningún grito extremadamente agudo ni tampoco usar una voz extremadamente grave. Está siempre en el medio y todo es tan delicado que hace una pieza musical bellísima. Una buena pregunta que nos podríamos hacer es, ¿las tonalidades elegidas lo fueron para que le queden cómodas a Dimash para cantar o simplemente porque sonaban bien? Yo creo que cualquiera de las dos opciones
son correctas. En principio, respecto a la primera opción de que le quede cómoda a Dimash, la verdad que a estas alturas no hace falta ningún tipo de distinción, puede cantar en todas las tonalidades de forma tremendamente cómoda. Y uno se podría preguntar, pero ¿no es que todas las tonalidades mayores son iguales y todas las tonalidades menores son iguales? En realidad no, porque varía el rango para llegar a las notas apropiadas o legales de cada una de las tonalidades, y eso hace que, si tenés un rango vocal acotado, sea más difícil poder pasar de una a otra sin ningún tipo de inconvenientes. Una opción subsidiaria a esta sería que eligen estas tonalidades que tienen poca relación entre sí justamente porque le quedan dentro de un mismo ámbito que le permiten a Dimash lucirse en esta voz media tremendamente agradable que está esgrimiendo en esta canción Grateful to Fate. Cualquier otra recomendación al respecto es bienvenida debajo en los comentarios, estamos cerca del final de la canción. Lo que decíamos antes, a medida que va subiendo en las notas, que se van volviendo más agudas, prácticamente los vibratos tienen que ser un poco más tensos, más fuertes para sostener esas notas. Ten en cuenta que por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha. Si te interesa que hagamos algún análisis sin estos cortes, recordá que podés convertirte en miembro del canal presionando en el botón de abajo que dice unirse, y además esa reacción análisis va a estar dedicada especialmente para vos y a la vez vas a estar colaborando con la creación de contenido del canal para que podamos seguir trayendo a estos artistas maravillosos al mismo. Veamos cómo finaliza esta maravillosa canción, sobre todo con la maravillosa interpretación de Dimash. Esos melismas finales bellísimos. Fíjate que todo es delicado. No tengo mucho más para agregar. Nos quedan algunos pocos segundos para escuchar de la canción y vamos a ver cómo finaliza. Pero fíjate que todo va en la misma sintonía. El videoclip me parece que es el videoclip más barato que ha hecho Dimash, porque está bien filmado, no está filmado con una cámara de teléfono celular, porque esa calidad de imagen es de una cámara de filmación apropiada, pero estéticamente es bello, sutil, delicado, todo va en la misma sintonía y es una buena canción otoñal, por más que en Argentina estamos ingresando en un verano bastante caluroso. A ver cómo finaliza esta canción. Fíjate esa última voz aireada que utilizó Dimash para finalizar la canción, que efectivamente terminó en si bemol menor, una tonalidad tremendamente lejana respecto a la primera con la que había comenzado, que era sol menor, y todo es bellísimo. Me ha gustado mucho volver a escuchar y analizar a Dimash, y a vos, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.